Amada iglesia, hermanos presentes y la iglesia que nos ve desde sus hogares por medio de internet, damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí en este día. Que el Señor sea glorificado. Oremos para iniciar el sermón de esta tarde. Amado Dios, eterno y glorioso, nos acercamos a ti por medio de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Queremos en este día glorificar y exaltar tu nombre. Queremos conocerte, queremos mirar al Santo, queremos mirar al Cordero de Gloria que dio su vida por amor en un madero. Queremos mirar al Cristo. Que en este día seas tú exaltado y glorificado, y seamos nosotros humillados por medio de tu palabra. Queremos, amado Dios, que bendigas en este día la predicación de tu palabra y que nuestros corazones realmente puedan ser abiertos por tu palabra. Queremos entender y comprender tu mensaje. Que tu Espíritu Santo aquiete nuestras mentes, que los himnos y las oraciones preparen nuestros corazones y nuestras mentes para escuchar tu voz en este día. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, nos encontramos en una sección amplia, por lo tanto, solo voy a dar lectura de un versículo. Los invito a ponerse sobre sus pies y abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y la sección que les hablé la semana pasada, ahora se dirige del versículo 4 al versículo 40. Sin embargo, debido a la amplitud, simplemente voy a dar lectura al versículo que hoy se va a exponer, el versículo 4. Hebreos capítulo 11, versículo 4, dice de esta manera: Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Pueden tomar asiento. Les dije que el capítulo 11 lo íbamos a dividir en dos. La primera parte era del versículo 1 al 3 y la semana pasada hablamos de ello, la definición de la fe. Y de los versículos 4 al 40 es la parte que nos da los ejemplos de la verdadera fe para perseverar. Esa es la segunda parte. Y la titulamos Los débiles receptores de la fe salvadora. Ese es el título de toda esa sección, del versículo 4 al 40. Los débiles receptores de la fe salvadora. Hoy, a modo de introducción, quiero presentarles algo. A lo largo de la historia de la iglesia cristiana, ha habido muchos hombres de fe impresionante, que realmente es dichoso conocer sus vidas y saber que en todo ellos dependían de Dios, ya que sus ojos estaban puestos en el autor y consumador de la fe. Podríamos mencionar varios hombres a lo largo de 20 siglos de historia eclesial para evidenciar que Dios ha cuidado de su rebaño día a día. Y hoy, en el siglo XXI, podemos afirmar que verdaderamente Dios ha preservado a su iglesia por medio de la fe. Y tenemos muchos testimonios que dan buena fe de ello. Hombres como Ireneo de León, Agustín de Hipona, Juan Hus, Lutero, Calvino, Wycliffe, John Bunyan, Owen y muchos hombres más que podemos mencionar
como personajes que creyeron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que realmente vivieron los versículos finales de Hebreos capítulo 11, que dice: nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que creen, de los que tienen fe para preservación del alma. Mirar las miserias, penas, tristezas, despojos, martirios y persecuciones que el mundo hace contra los hijos de la fe es algo que nos lleva a anhelar luchar, porque a pesar de la oposición, perseveraron hasta el fin por medio de la fe. Eso es algo que anima nuestras noches de duda y nuestros días de tentación. Quiero que recuerden, amada iglesia, que realmente nos encontramos en una guerra, estamos en batalla. No solo es un peregrinaje pacífico por este mundo, sino más bien podemos decir que nos encontramos en campo de batalla enemigo y estamos en dirección a nuestro reino celestial. Ya vimos lo que es la fe en el versículo 1. Es pues la fe, la esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. También el autor nos habló de aquellos testimonios de la fe verdadera, testimonios antiguos, más antiguos de los que acabo de mencionar. Y en el versículo 3 nos habló de la evidencia más grandiosa de la fe. Dios creó por el fiat, por el poder de su palabra invisible, todo lo que existe, todo el universo. Dios creó ex nihilo, de la nada. A partir de hoy veremos los testimonios antiguos a los que apunta el versículo número 2, pero con mucho más detalle. El tema, por lo tanto, a partir de hoy hasta el final del capítulo 11 será este: los ejemplos o ilustraciones de la fe verdadera que preserva el alma hasta el fin. Ese va a ser el tema de todo el resto del capítulo 11. Los ejemplos o ilustraciones de la fe verdadera que preserva el alma hasta el fin. Ya iniciamos nuestro recorrido por la sala de un museo olvidado por muchos. Un museo en el que encontramos varios personajes. Bien podríamos denominarlos los héroes de la fe, como muchos teólogos lo han hecho a lo largo de la historia. Pero se darán cuenta cuando los vayamos viendo con más detalle que estos hombres eran comunes y corrientes. Personas que la fe fortaleció en la debilidad, que impulsó en medio del dolor, que preservó en medio de la tentación y el pecado, que cuidó de los ataques de la serpiente. Todos y cada uno de ellos fueron guiados por la fe hacia aquello que no veían, sin recibir ninguno de ellos lo prometido, viendo de lejos los galardones y la promesa hecha para los que permanecen hasta el fin. Y sí, amados hermanos, fueron héroes, pero lo fueron porque Dios les dio el querer como el hacer por medio de la fe. Fueron hombres comunes que llegaron a ser grandes héroes de la fe, porque la fe hizo de lo vil y menospreciado valientes y grandes hombres de fe. Veamos entonces hoy al primer débil que la fe convirtió en héroe. Vamos a titular este versículo: Abel, el primer mártir de la historia. Abel, el primer mártir de la historia. Y vamos a ver tres cosas respecto a Abel. En primer lugar,
vamos a ver el sacrificio aceptado por la fe, versículo 4, parte A. En segundo lugar, vamos a ver el testimonio de justicia por la fe, versículo 4, parte B. Y en tercer lugar, vamos a ver la sangre que clama por fe, versículo 4, parte C. Antes de ingresar a lo que nos dice el texto, quiero que veamos la historia del justo Abel un poco más de cerca y conocer a sus padres, a su hermano, y el acontecimiento que llevó al dramático asesinato de este hombre. Al leerlo, pareciera ser una historia fantasiosa, pareciera ser de ficción, pero, amados hermanos, esto es algo real, esto es historia real. Quiero invitarlos para ir juntos al inicio del tiempo, pues este hombre, Abel, es el cuarto ser humano que abre sus ojos a la luz en este mundo. Muchos pseudocristianos lo niegan afirmando una humanidad preadámica, pero eso es falso. Hermanos, siempre es mejor confiar en la palabra del que nunca miente, en vez de confiar en la palabra de hombres mentirosos. La primera vez que se menciona el nombre de nuestro héroe es en Génesis capítulo 4, versículo 2, que dice: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Eso pasó algunos años antes del nacimiento de Set, que sería el tercer hijo de Adán y Eva, que está fechado aproximadamente entre el año 3870 al 4084 antes de Cristo. Esta diferencia entre estas dos fechas aproximadas de 214 años es opiniones entre los eruditos y teólogos que estudian la cronología bíblica. Pero lo que nos interesa es que debemos transportarnos en el tiempo 6000 años atrás, al inicio de la humanidad, donde no existen las comodidades actuales que tenemos. Hermanos, allá no hay internet, no hay edificios, no hay centros comerciales, no existe país alguno de los que conocemos, no existe historia alguna de la humanidad para que puedan estudiar. No conocen a Cristo. No existe ninguna de las herejías actuales y realmente nada de lo que conocemos actualmente existe para Abel y su familia. Nos dirigimos al lugar casi inmediato después del gran acontecimiento en todo el universo en el que todo fue creado, en el que el universo mismo inició su existencia por el fiat divino, por el poder divino de Dios. Después de relatar la creación de todo lo que existe en el universo, y entre ellos Adán y Eva, padres de Abel, Moisés relata la forma en la que ellos desobedecen a Dios comiendo el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y antes de que ellos extiendan su mano para comer el fruto del árbol de la vida, Dios lo y colocó querubines y una espada encendida a la entrada del huerto, impidiendo así su paso. Pero antes de echarlos, les entregó una promesa. La promesa la encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15, que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este versículo es conocido por muchos como el protoevangelio. El protoevangelio, o también es conocido como la revelación del pacto de gracia. El inicio de la revelación del pacto de gracia. También Dios
les hace un ropaje de piel de animales, mostrándoles que la única forma de cubrir su pecado era a través de la muerte de una víctima inocente. Acto seguido, Adán conoce íntimamente a su mujer Eva y engendran dos varones, Caín, que significa obrero, artesano o adquisición, y engendran también al hijo menor Abel, que significa vapor o soplo. El menor es pastor de ovejas. Después de un tiempo de haber nacido, ambos traen sus ofrendas ante la presencia de Jehová. La de Caín es descrita simplemente como una ofrenda, pero la de Abel es descrita como de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. El relato bíblico dice que Dios se agrada de Abel y su ofrenda, pero que no se agrada de Caín y tampoco de su ofrenda. Debido a esto, Caín está furioso con su hermano Abel y con engaños lo lleva al campo. Seguramente cuando ya estaban lejos de sus padres, Caín arremete violentamente sobre su hermano Abel y lo mata, lo asesina. Este es el primer hijo de la serpiente que mata al primer hijo de la mujer, el primer justo asesinado por un injusto, el primer incrédulo que mata al primer creyente, el bendito por la gracia asesinado por el maldito por su pecado. Esta es la primera imagen que tenemos retratada de la lucha que continúa hasta el día de hoy entre la serpiente antigua y sus hijos, que pelean contra la simiente bendita de la mujer y su descendencia. Acto seguido, Caín es confrontado contra su pecado, pero no se arrepiente. Así que es maldito por Dios y desterrado, porque la sangre de su hermano clama desde la tierra en contra suya. De este relato que acabo de mencionarles, el autor de la carta a los Hebreos resalta las tres cosas que les mencioné. En primer lugar, el sacrificio aceptado por la fe. Eso es lo que resalta Hebreos, el sacrificio aceptado por la fe. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, el hermano mayor. Respecto a la ofrenda de Abel, dice en Génesis 4, versículo 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Muchos dicen que la ofrenda de Abel fue grata a Dios porque ofreció un cordero o varios corderos gordos, y en realidad sangre de animales para cubrir a sus padres, lo cual seguramente Abel conocía por testimonio de Adán y Eva. Pero se apuntan más a la ofrenda que al que presentó la ofrenda, y la motivación que tuvo para presentar la ofrenda hacen referencia más bien a una salvación por obras que una salvación por gracia, porque creen que fue salvo por su ofrenda, por su sacrificio. Pero veamos que el autor de Hebreos, al explicar este texto, tiene un entendimiento correcto, porque no es la ofrenda en sí lo importante, sino la razón por la que presentó la ofrenda. Esa ofrenda que fue mucho mejor, excelente, mejor que la de su hermano Caín. Obviamente, la ofrenda fue buena, no hay duda de ello. Pero la razón por la que presentó semejante sacrificio es por la fe.
por la fe. Y creo que el autor dice esto debido a la construcción gramatical en la que se encuentra Génesis capítulo 4, versículo 4, donde dice que de lo primero que Dios se agradó fue de Abel, y después se agradó de su sacrificio. Dios, antes de ver a la ofrenda de Abel, vio a Abel, un pecador, otro nacido en pecado, al igual que su hermano mayor. Pero Dios se agradó de Abel, al igual que dice Pablo en Romanos capítulo 9, versículos 14 al 16. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En la parte interna no depende de Abel, sino de la misericordia de Dios que le brindó la fe por la sola gracia. Dios se agradó de Abel sin ningún tipo de obra externa, tan solo por la fe que Dios mismo puso en él. Pero en la parte externa, realmente Dios se agradó del sacrificio de Abel, porque el sacrificio de Abel venía de la fe que Dios mismo puso en su siervo. En conclusión, no puede existir agrado de los actos externos si no hay primero el agrado interno por medio de la fe. Esa es la conclusión. No puede existir agrado de nuestros actos externos si no hay primero el agrado interno por medio de la fe. En contraste, la ofrenda de Caín fue mala. Génesis 4:5 dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Aquí pasa lo contrario al hermano menor. Dios no miró con agrado a Caín, no por algo que haya hecho mal, es simplemente porque la parte interna de Caín no ha cambiado. Ha sido expuesto a la misma promesa que le contaron sus padres, pero Caín no ha creído. No ha creído a la promesa. No hay fe en su interior. Por lo tanto, lo que hace externamente es solo una ofensa a Dios. No importa lo grandioso del sacrificio externo. Si no viene de la fe, jamás será grato a Dios. Jamás será agradable a Dios. La explicación más clara de lo que les acabo de decir se encuentra en Primera de Juan capítulo 3 versículos 11 y 12. Dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Pregunta: ¿y por qué causa le mató? Respuesta: porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Caín mismo se dio cuenta que el árbol malo solo da frutos malos y el árbol bueno solo da buenos frutos. Si la raíz sigue siendo mala y podrida, el fruto será malo y aguzanado. Pero en el caso de Abel, la raíz era de la fe y el fruto el del Espíritu. En segundo lugar, el testimonio de la justicia por la fe. El testimonio de la justicia por la fe. Versículo 4, parte B. Vean lo que dice: por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Un autor llamado Simón Kistemaker dice: él, es decir, Abel,
vivió en armonía con Dios y con el hombre, y por lo tanto llegó a ser conocido como un hombre justo. No sabemos cómo se comunicaba Dios con Abel. Se puede suponer que así como Dios le habló directamente a Caín, del mismo modo le habrá hablado a Abel, su hermano. Fin de la cita. Hermanos, si intentamos responder a esto, solo serían especulaciones, afirmar que Dios hablaba con Abel. Lo que realmente interesa es que Dios mismo es el que da testimonio fiable de las obras de Abel y del mismo Abel. Es Dios mismo el que lo declara justo y es el mismo Dios que hace válida su ofrenda. No sabemos si Dios le dijo a Abel que se sentía complacido con él y con sus ofrendas, o si le dijo que se había complacido antes de él. Lo que sabemos es que Dios mismo resalta que Abel era justo al aceptar su ofrenda como algo agradable, pues las obras realizadas por medio de la fe que justifica son un aroma grato a Dios. Cristo mismo en Mateo 23:35 conoce a Abel como el justo. Cristo en Mateo 23:35 dice que Abel es el justo. Este es el primer ejemplo de la justificación por la fe. Abel fue salvo, no por obras de la ley, sino por la gracia de Dios que justifica al impío y da misericordia a quien Dios desea dar misericordia. Y sus obras fueron la evidencia de su justicia interna. Eso, en resumen, podríamos decir que es el testimonio claro de que Abel fue justo. Cristo dijo que era justo. Es Dios mismo dando testimonio de Abel el justo. En tercer lugar, quiero la sangre que clama por la fe. Versículo 4, parte C en Hebreos capítulo 11. La sangre que clama por fe. Dice así: y muerto, aún habla por ella. La última parte del versículo 4 está citando, o está haciendo más bien referencia a Génesis capítulo 4, versículo 10, que dice: y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El mismo que dijo que se agradó de Abel está escuchando el clamor de justicia de la sangre que se acaba de derramar. La sangre es aquí personificada y dice que está clamando, como dice un autor, por justicia contra el perverso Caín. Caín es confrontado contra su pecado, ya que nada hay oculto a los ojos de Jehová. Además, la sangre del justo Abel estaba clamando en contra de su perverso hermano Caín, que llenó de envidia y de perversidad su corazón al ver que Dios se agradaba de su hermano el menor y no de él. Por eso Dios le dice a Caín: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Un autor llamado Ramsay dice: Caín, en vez de preguntar acerca de la razón de su rechazo a Dios e intentar resolverlo, Caín abrió la puerta de los sentimientos de la ira y de los celos en contra de Abel. En su misericordia,
Dios le declaró su pecado, le advirtió de su peligro y le indicó la salida. Pero Caín había escogido su camino. El mismo que echó a Adán y Eva del huerto del Edén por desobedientes, ahora se dirige al hijo mayor, confrontándolo contra su pecado, contra su maldad. Pero él ya había decidido en su corazón asesinar a su hermano menor. Ya en su corazón lo había matado. Solo faltaba hacerlo por fuera. Hermanos, el autor nos llevó al inicio de la revelación después de la creación de los cielos y de la tierra. Pero ahora debemos volver al tiempo en el que se escribió la carta a los hebreos. Y les voy a recordar a algunos hombres que claman a Dios por justicia. Aquellos justos que fueron muertos por los hijos de la serpiente. La fricción que constantemente hay entre estas dos descendencias pasa de siglo a siglo. Por ejemplo, Esaú persiguió a Jacob para matarlo. José fue aborrecido por su misma familia y vendido como esclavo. El faraón de Egipto intentó matar a todos los niños judíos. David fue perseguido desde joven y después por su misma familia y amigos. Los profetas fueron odiados por su mismo pueblo por hablar en nombre de Dios. Y así llegamos al Nuevo Testamento, en el que encontramos al último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, aquel que enderezaría el camino del Mesías, que sería despreciado de los hombres, en el que nadie miraría hermosura o algo bueno, el varón de dolores, que es el verdadero Abel. Y la iglesia de los hebreos entendió de qué se hablaba, ya que ellos conocen su historia muy bien. Esto los alentó a no abandonar la fe y a afirmarse en la palabra, en las palabras: nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma hasta el fin. Pero ya que fuimos al Antiguo Testamento y ahora volvimos al Nuevo Testamento, casi 4000 años después, quiero presentarles a su Salvador, al Cristo prometido en el que Abel creyó. Les presento al mejor Abel, que no solamente entregó un sacrificio excelente que cualquiera hubiese podido entregar, sino que Él mismo fue el sacrificio que entregó su vida una sola vez y para siempre. Cristo es el verdadero Abel que entregó un excelente sacrificio a Dios. Y eso lo pueden constatar en Hebreos capítulo 9 del versículo 23 a Hebreos capítulo 10 versículo 18. En segundo lugar, Cristo es un Abel superior, de quien Dios el Padre da testimonio de cada una de sus obras. Escuchen lo que dice Juan, capítulo 5, versículos 36 al 37. Dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre me envió También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. El Padre nos ha dado testimonio
de este mejor Abel. En tercer lugar, Cristo. Cristo es el mártir de mártires, al que sus mismos parientes deseaban matar, porque Caifás profetizó que por medio de Cristo se congregaría a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y Juan 11:53 dice que desde aquel día acordaron matarle. De él dijo Pedro en su primer sermón acusando a los judíos en Hechos capítulo 2, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y en el versículo 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este es Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ese es Cristo. En resumen, el primer receptor de la fe salvadora, aunque tuvo una vida corta, pudo evidenciar que fue salvo por creer en la promesa hecha a sus padres. Por lo tanto, Dios se agradó en darle la promesa y darle la fe que salva y lo preservaría hasta el fin. Por esta fe fue grato su sacrificio, por la fe que Dios mismo le dio. Por la fe, Dios mismo dijo de Abel que era justo a sus ojos. Y si Dios lo declaró justo, ¿quién podría decir lo contrario? Por la fe, su sangre clama junto a la sangre de todos los santos de todos los tiempos, pidiendo justicia contra todos los impíos. Aplicaciones. Hermano amado, y tú que escuchas a través del internet, si te presentas delante de Dios con el sacrificio correcto, pero sin fe, de nada sirve el sacrificio. Por esto, muchos se acercarán el día que Cristo venga y le dirán: en tu nombre hicimos milagros y grandes prodigios. Esos serán los activistas desesperados que quieren ganar el cielo por sus obras. Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, nunca hicieron nada por fe, sino solamente como Caín, obrar por obrar. Por el contrario, si dices tener fe, pero nunca presentas el sacrificio correcto, y piensas que solo asistiendo a la iglesia y sentándote en el mismo lugar durante 50 años irás al cielo, estás muy equivocado. Porque Santiago expresa en su carta que si tienes la fe verdadera para salvación, se evidenciará a través de tus obras de misericordia y una vida consagrada a Dios. El equilibrio entre estos dos casos lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Él dice: salvación por gracia por medio de la fe, no por obras, pero sí para buenas obras que Dios preparó de antemano.
Ese es el equilibrio en nuestras vidas. Salvos por gracia, por medio de la fe, no por nuestras obras, pero sí para hacer buenas obras que Dios ha preparado de antemano. Abel miró al cumplimiento de la promesa y por la fe se apropió de aquello que no veía. Nosotros, hermanos, de la misma forma vemos a Abel por la fe, porque ninguno de nosotros ha visto a Abel. De la misma forma miramos a Cristo por la fe, porque ninguno de nosotros ha visto visiblemente a Cristo. Sin embargo, nos apropiamos de Cristo por la fe. Sabemos que Cristo no es una leyenda, aunque el liberalismo teológico y la alta crítica ven muchas veces a estos eventos como meros relatos fantasiosos y pone en duda su historicidad. Pero Cristo mismo ha dado testimonio de la veracidad de Abel y de la ha dado veracidad de Cristo, su Hijo. Amado hermano, nosotros, al igual que Abel, miramos al mismo punto para ser salvos. La diferencia está en que él miraba al futuro y nosotros miramos hacia el pasado. Él tenía la revelación velada, pero fue suficiente para su salvación. Hermanos, nosotros tenemos la revelación plena de Dios. Tenemos todo el consejo de Dios por escrito para nuestra salvación. Él tenía la promesa del protoevangelio y la revelación inicial del pacto de gracia. Hermanos, nosotros tenemos el evangelio pleno y el establecimiento del pacto de gracia. Nosotros tenemos mayor revelación que Abel. Si Abel fue afortunado por tener de primera mano la información del huerto del Edén y de Dios por medio de Adán y Eva, sus padres, nosotros somos mucho más afortunados porque tenemos la palabra profética más segura, revelada, y está por escrito, por medio de la cual podemos ir constantemente al pasado y apuntar nuestros ojos hacia el futuro glorioso en el que Cristo volverá y nos salvará. Gracias a Dios por el primer Abel que murió por creer en la promesa. Pero muchas gracias a Dios por el segundo Abel, que con su sangre no solo clama por justicia, sino que por medio de ella nos hace aceptos delante de Dios y nos brinda salvación. Hermanos, no importa lo que el mundo diga de ti, importa lo que Dios piensa de ti. No importa lo que tú pienses de ti, importa lo que Dios piensa de ti. A todos los que escuchan, hay quienes creen de sí mismos que son lo peor de este mundo y Dios los ve como lo mejor de este mundo por medio de su Hijo. Y hay quienes se creen de lo mejor y que están en un estatus elevado en este mismo. Y que nadie merece estar delante de ellos. Pero Dios los ve aborrecibles y detestables. El Señor Jesús dijo a los fariseos: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos
a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Para qué? Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre esta tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Mateo capítulo 23, versículos 33 al 35. Pregunto, amados hermanos, ¿cuál de estos dos personajes crees que eres? ¿Como Caín y los fariseos? ¿O eres como Abel el justo y los profetas muertos a lo largo de la historia? ¿Qué tipo de raíz tienes? ¿La de la fe o la raíz de la incredulidad? Porque el tipo de raíz que tienes, tarde o temprano, se reflejará en esta tierra. ¿Amas a tus hermanos en la fe como el justo Abel? ¿O como Caín siempre buscas criticarlos, dañarlos, hablar mal a sus espaldas y matarlos en tu corazón? Y también quiero presentar una aplicación a los niños que posiblemente estén viendo desde su hogar. Niños amados que están escuchando, deben saber que cuando pelean entre ustedes y se insultan o se golpean, deben saber que Dios los está viendo. Nada queda oculto a los ojos de aquel que todo lo ve. Si no te arrepientes de tu maldad desde ahora, ni crees en el Señor Jesús, el verdadero Abel, estás igual que Caín y te irás al infierno. Pero si crees en el Evangelio, al igual que Abel, Dios se agradará de ti y te justificará. Y el día en el que Cristo regrese con poder y gloria, Él mismo te llamará y te amará por siempre. A todo aquel que no tiene la fe verdadera, se perderá y solo puede esperar lo mismo que Caín, que el resto de justos y santos clamen por justicia en su contra, porque sus obras son perversas. A ti, que no crees en el Señor Jesús y piensas que Dios no existe, estás perdido, porque caerás en las manos del Dios vivo y te desmenuzará como a polvo y serás pasado por su ira eternamente en el infierno. Amados, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿La verdadera fe o incredulidad como la de Caín? Oremos. Amado Señor y Dios, grande, majestuoso y glorioso, tú reinas, tú eres Dios por sobre todas las cosas. Y en este día queremos darte gracias por Abel el justo, porque Él es la primera evidencia que tenemos de la justificación por la fe. Él es la primera evidencia que tenemos de salvación por gracia. Y sabemos que un día, cuando allá estemos en tu gloria, podemos presentarnos por medio del sacrificio perfecto, Cristo. Nos podremos presentar a ti, no por nuestras obras, no porque creamos que somos buenos, sino por Cristo, por su persona y por su obra. A ti, amado Dios, gracias. Gracias por el segundo Abel,
porque a través de Él tenemos entrada libre al trono de la gracia, para implorar pronto socorro. Oh amado Dios, aquellos que aún están como Caín, te pido que tengas misericordia, que tengas sobre ellos, por los niños de la iglesia, que puedan entender que Dios mira cada uno de sus actos y que serán juzgados por ellos. Pero si creen, hallarán gracia a tus ojos. Amado Señor, ten misericordia de los niños de nuestra iglesia, de los niños a lo largo del mundo que han escuchado tu evangelio. Dales el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te adoramos, amado Dios, en el nombre de nuestro segundo Abel, en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén.